Punto. Punto. 9. Ibero 90.9. Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Resistierra, un espacio que busca darle voz al planeta. Yo soy Alberto Gallardo y el día de hoy me está acompañando aquí en la cabina virtual José Alberto Lara. Bienvenido, José Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Beto? Estamos apoyando a Adriana el día de hoy. Como ustedes saben, normalmente es el turno de Adriana Flores, a quien le enviamos un cordial y afectuoso saludo, pero el día de hoy no pudo estar aquí con nosotros y vamos a estar platicando, tomando el programa y hablando sobre distintos temas. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, @resistierra99, que es el Twitter directamente con nosotros, y también a través del Twitter de la estación, @ibero99. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo de aquí de la universidad. Él es Daniel, le doy la bienvenida y ahorita lo presento. Daniel es investigador de aquí del INIAT, que es un centro de investigación de tecnología de la universidad, y él es ingeniero, es egresado de aquí de la universidad, y después se fue a hacer una maestría en ingeniería de diseño industrial por la Delft University of Technology, y actualmente está estudiando el doctorado en temas que tienen que ver con microredes eléctricas inteligentes comunitarias, y justo por eso lo estamos invitando para que nos platique un poquito más de qué va estos temas que nos ha platicado un par de veces en pláticas más informales cuando hemos estado en campo, pero queremos que nos platique y que les platique a ustedes un poco de este tema que consideramos que es muy importante en estas soluciones hacia las problemáticas ambientales en las que estamos inmiscuidos actualmente. Entonces le doy la bienvenida a Daniel. Bienvenido aquí al programa, Daniel. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Es una primera experiencia en la radio, entonces a ver cómo me va, ¿no? Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Bueno, yo empezaría por preguntarte un poco cuál es la motivación de meterte en un proyecto que tiene que ver con la distribución de energía eléctrica de este tipo, ¿no? De energías renovables. Mira, la verdad es que el interés surge hace ya varios años, cuando me tocó estar haciendo proyectos de instalaciones de paneles solares, otros sistemas de biogás, y un poco mi preocupación empieza porque no vemos cómo hacer que la gente se apropie de la tecnología, que hace que la gente adquiera la tecnología y luego se apropie como tal de ella. Para mí es algo muy, muy interesante, es un tema que también me apasiona mucho, lograr que no nada más que compremos la tecnología, sino nos la apropiemos para hacer cosas mucho más interesantes con ella, ¿no? Me voy a brincar un poco, pero apropiarse para mí en cuestión de paneles solares, sistemas de almacenamiento de energía como baterías, sistemas eólicos, al final es para crear una red que sea en beneficio de no uno, sino de muchos usuarios, ¿no? Entonces, por ahí empieza un poco el problema hace unos años y hasta ahora lo empiezo a concretar con el doctorado. Y existe una muy baja apropiación de sistemas de generación de energía, y pues mi pregunta es cómo lograr que exista esta apropiación, ¿no? ¿Cómo lograr que haya un cambio como tal en el paradigma? Y una de las soluciones que se me ocurre pues es empezar a democratizar el uso y el acceso a estos sistemas de energía limpia. Y menciono limpia porque hay muchos otros sistemas que no únicamente son renovables, ¿no? Entonces hay sistemas de cogeneración que no
no necesariamente utilizan combustibles renovables, pero como es un sistema de cogeneración que se aprovecha calor y energía, se puede ver un sistema limpio. Pero bueno, eso es otro tema. Pero a lo que voy es eso, ¿no? Es democratizar el uso y el acceso a este tipo de tecnologías para que exista una apropiación como tal. Y de aquí pueden suceder muchas cosas. Muy bien, Daniel. Oye, pues gusto en saludarte, aunque sea aquí de lejitos. Gracias. Oye, entonces, mira, yo creo que tú sabes que yo soy economista y entonces ahorita me estaba identificando porque los economistas nos la pasamos proponiendo soluciones desde nuestra esfera de la economía y no pensamos justamente en cómo reacciona el ser humano. Digo, la economía más contemporánea sí lo hace, pero bueno, a lo que voy es, siento que les pasa un poco a la ingeniería, ¿no? Que tú dices, no, pues la solución ingenieril ahí está, pero pues la pregunta es cómo se la apropia la gente, ¿no? También hay un caso muy representativo de esto con las estufas ahorradoras, ¿no? En el entorno rural, que la solución tecnológica ahí está, pero para que las adopte las personas es bien difícil. Digo, para nuestro público una estufa ahorradora es una estufita pues rudimentaria en realidad, pero lo que hace es hacer más eficiente la cocción de leña y llevar el humo hacia afuera de la casa para evitar los efectos negativos en salud. Pero bueno, lo que se ve en el entorno rural es que muchas veces es difícil que las personas se apropien de esta tecnología por varias razones. Una de ellas, por ejemplo, el fogón es un tema tradicional, o sea, es un tema donde un lugar de reunión y eso, entonces difícilmente las familias abandonan esto, aún sabiendo que pues, van a gastar menos en leña y van a tener beneficios en salud. Entonces me imagino que es lo que nos estás platicando, ¿no? O sea, la alternativa ahí está tecnológica en términos de energía, pero es bien difícil que las personas la adoptemos, ¿no? ¿Eso es a lo que nos estamos refiriendo? Sí, claro, y creo que es el mejor ejemplo que hay, que mencionas de las estufas, yo las conozco como Lorena, que son hechas a base de lodo y arena. Me ha tocado fabricar unas nomás por el ejercicio, y es un excelente ejemplo que tú das. Sí, y eso es muy claro. Como ingenieros decimos, la solución es tecnológica y aquí está. Como economistas, pues la solución es económica y ahí está el modelo económico para que se logre. Al final no es ni una ni otra, creo que es una mezcla de estas dos y un toque o un gran una mejor relación con el tema social. No es trivial, ninguno de estos casos, ejemplos va a ser algo trivial. Pero aquí lo que estamos procurando hacer, al menos en mi doctorado, lo que buscamos hacer es crear un modelo un modelo de apropiación que tome diversos factores, entre ellos la parte económica, la parte tecnológica y otros factores que no siempre son claros, ¿no? Porque eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención con los paneles solares. Y pongo el ejemplo porque ese es el ejemplo más claro que tenemos en el resto del mundo. El costo de los paneles solares por kilowatt ha disminuido considerablemente en los últimos años. Estamos hablando de una disminución de más del 50%, no tengo ahorita el dato, pero es más del 50% de lo que ha disminuido el costo por kilowatt instalado. Entonces, a veces te pones a pensar, no es lo económico que convence a las familias. A veces que también es pues, para instalar paneles solares. A veces es la mera presión social o porque el vecino instaló paneles solares, yo también tengo que poner mis paneles solares. Son muchísimos los factores que a veces como ingeniero, si lo pongo desde ese punto de vista por lo que es lo que soy, obviamos, no vemos, no queremos ver o queremos que la tecnología resuelve todo, ¿no? Y sí, la tecnología resuelve hasta cierto punto, ¿no? La gente lo va a conocer, le va a gustar, pero si al final del día no ve realmente el beneficio, pues ya sea económico o de otro punto de vista, difícilmente lo va a adquirir y mucho menos apropiarse como tal de la tecnología.
Un ejemplo muy claro donde sí ha habido apropiación como tal es con tecnologías de la información, de información y comunicación. Con eso sí ha habido una fuerte apropiación con lo que son los celulares, ¿no? Actualmente pues, uno puede hacer muchísimas cosas con los celulares, más que llamar y mandar mensajes. Uno puede como tal apropiarse de la tecnología para hacer muchas más cosas. Y pasa en muchos lugares. Sí, dime. Creo que este ejemplo que estás dando está buenísimo, ¿no? Creo que yo nunca lo había pensado en estos términos de cómo una tecnología que tiene que ver más con comunicación rápidamente es apropiada por la sociedad y por todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Siempre decimos los niños se apropian de esa tecnología súper rápido y eso es impresionante. ¿Cuáles, desde tu experiencia y lo que han estado viendo, esas principales limitaciones? Me imagino que depende mucho de los contextos, si es una ciudad, si es un medio más rural, si es también depende mucho el estrato social, pero ¿cuáles serían esas limitaciones más importantes que tú verías que están limitando que la gente use la tecnología? Porque como bien dices, incluso en el Costco uno ya puede ir a comprar los paneles solares y ni así los estamos utilizando. Y Beto, perdón, Daniel, antes de que digas, pues creo que dio la solución, Daniel, ponerle gadgets a los paneles, ¿no? Tomen selfies o algo para darles más funciones. ¿O tú qué piensas, Daniel? Sí, no es tan descabellada la idea hacer algo así, ¿no? Hacer que sea un poco más social en el sentido de redes sociales, tal vez la tecnología, no sé, es buena propuesta, habría que analizarlo, la verdad. Pero sí... un videojuego, a lo mejor. Un videojuego, algo, ¿no? Yeah. Mira, nosotros desarrollamos, bueno, no sabemos, trabajamos en un artículo que ya se publicó a mediados de este año, y hicimos un análisis de ¿cómo se llama? De muchos trabajos y ver más o menos por dónde va el asunto. Y al final acabamos creando ellos le llaman un roadmap, digamos, un mapa. Hoja de ruta. Sí, una ruta, exactamente, trazar una ruta por dónde podría ir el tema de la apropiación, ¿no? Nos basamos un poco en un tema de modelos matemáticos, modelos de agentes, no me meto en ese tema, pero sí encontramos tres cosas muy interesantes. Una es seguridad energética, ¿no? La podemos ver a nivel, y nadie tiene una definición exacta de eso, pero la seguridad energética la podemos ver a nivel país, o la podemos ver a nivel comunidad, o la podemos ver a nivel individual, ¿no? ¿Y qué significa seguridad energética? Va a depender de cada contexto, pero podría ser el hecho de yo saber que el día de mañana tengo energía, ¿no? Beto, tú nos has acompañado, hemos ido a Oaxaca y tú conoces otros lugares en los que el problema no es que tengan energía, sino es la calidad de energía. Entonces no saben si el día siguiente van a tener o no energía. Estoy siendo un poco drástico, pero sí puede ser un problema, porque si al día siguiente no tengo, pues no puedo tener ciertos equipos, no puedo tener ciertos lujos o ciertas comodidades, ¿no? Entonces, un tema que tenemos que resolver es definir un poco para quien se vaya a implementar algo de esto, qué es la seguridad energética para estas personas, ¿no? La otra es crear otro factor que tenemos que considerar, que aquí ya empezaba un poco más la apropiación, es el tema de crear mercados eléctricos locales, ¿no? La compra y venta de energía entre usuarios, ¿no? Entre usuarios finales, entre las personas de a pie. No la compra y venta de energía entre el gobierno y las grandes industrias. Esa está muy bien, qué bueno que existe, pero la contraparte sería tener la posibilidad de yo poder comprar energía a mi vecino. Ahí es donde entra un poco el tema de las microredes. Y la otra es el tema de implementar microredes en ámbitos rurales. Para eso, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando también en IATI y en algunas otras cuestiones? Es crear centros de prueba y demostración
para que la gente pueda conocerlos y pueda darse una idea, una mejor idea de cómo funcionan y qué beneficios tienen. Esto se ha demostrado y ha funcionado muy bien en muchos otros países o regiones del mundo, pero esto funciona muy bien y donde funciona muy bien y se pueden probar esto es en universidades o en centros educativos, donde la gente de las comunidades tiene mucha más afinidad y puede ir, se puede presentar y pueden conocer estas tecnologías. Entonces, por ahí es una forma de comenzar a clavar la espinita y que la gente se vaya interesando y al final se den cuenta de los beneficios y se terminen adueñando de esta tecnología y haciendo cosas mucho más interesantes, como puede ser una microred comunitaria. Muy bien, Daniel. Oye, siempre nos sirve hablar como en ejemplos, ¿no? No sé si, si tengas algún ejemplo de cómo, o sea, de alguna red que esté por ahí, porque lo que entiendo es como hacer un mini mercado, ¿no? En alguna comunidad donde a alguien le sobra y alguien necesita energía, entonces pues irla vendiendo entre ellos, una especie de trueque, de mercado local, lo cual pues suena bastante bien para mí como economista, pues todavía más. Pero no sé si tengas algún ejemplo o es una idea de concepto o cómo está. No, mira, afortunadamente esto está sucediendo en todo el mundo. Lo digo con la forma más esperanzadora porque también nos ayuda al tema del cambio climático. Ese es otro tema para microredes. Pero ha sucedido en varios lugares. Por ejemplo, con el huracán Katrina, hubo zonas que obviamente fueron afectadas, pero su recuperación en cuanto al suministro energético fue mucho más rápido porque contaban con una microred. No recuerdo ahorita algunas zonas de Nueva Orleans, pero ese es un ejemplo que se me ocurre ahorita. Otro que ya tiene bastante tiempo funcionando y están sorteando los temas legales con el gobierno y con que tengan que sortear, pero hay una microred en Brooklyn. Esta es una microred que yo utilizo siempre como ejemplo porque es muy buen ejemplo y es un montón de manzanas en Brooklyn que decidieron, y no son casas, son edificios medianos, de estos como dúplex allá en Brooklyn, y en los techos pusieron paneles solares, o hubo quien puso baterías, y armaron toda una red, una microred, para ellos compartir la energía. Hasta donde yo sé, la regulación, había cierta regulación y no podían como tal comprar y vender energía entre ellos, pero sí lo llegaron a simular y sí les llegó a funcionar muy bien. Sí hacían como intercambio de compra-venta y sí es un caso de éxito. Y el otro ejemplo que te puedo dar, también bastante bueno, fue en un pueblo que se llama Landau en Alemania, donde eso sí fue impulsado por el mismo gobierno y por una universidad, la Universidad de Karlsruhe, si no la pronuncio bien, pero una universidad que está, digamos, a unos kilómetros de este pueblo, Landau, donde hicieron una microred, también un proyecto de microred para ciertas viviendas, para un número, no me acuerdo cuántas viviendas, pero que podían ya comprar y vender energía entre ellos. Era un mercado local de energía. Entonces, ya hay muchos ejemplos, en Italia hay otros, sí, ya hay muchas cosas. Con todo esto que faltaría como hacer la región 4, ¿no? De esto, entiendo, porque supongo que los ejemplos son de países desarrollados. Entonces, como que ahí veo un... Ajá, sí las hay. En Chile hay algunos esfuerzos por eso. Y en México no es que no sean microredes, son microredes, pero no están metidas como el tema de energía local. Aquí entra otro tema que es el tema de la generación distribuida colectiva, que fue un tema que se canceló con el gobierno actual, que iba a dar pie, iba a ser la semillita para dar pie a todo esto, a este tema de mercados eléctricos de baja potencia. Bueno, se me ocurren dos preguntas, a ver si las logro ligar, y si no, ahí me ayudas. O sea, la primera tiene que ver con esto, ¿no?
yo soy biólogo y siempre que vemos la complejidad de la realidad de México, ¿no? De diversidad de cultura, de diversidad de problemáticas, de diversidad de paisajes, ¿no? En fin, México es mucho más heterogéneo que algunos de los ejemplos que nos estabas diciendo. Entonces, creo que ahí veo muy pertinente un proyecto local, ¿no? Desarrollado por la universidad, en donde justo lo que está tratando de ver es cuáles son los retos y cuál sería la manera de usar este tipo de redes ante una situación que es completamente distinta. Y ahí ligo la segunda pregunta, que es, ¿ya tenemos los mecanismos legales o todo el marco regulatorio que permitiría que esto sea una realidad? A ver, por la primera, sí, tienen que ser esfuerzos locales. No, cada estado y en cada zona va a ser muy diferente lo que la gente quiere. Por eso mencionaba el tema de la seguridad energética. La seguridad energética va a depender mucho de la comunidad, del pueblo, de las personas. Entonces, si cada proyecto o cada intención debe de ser tratado de forma diferente. No es que yo tengo la solución mágica para todos. No, es un traje a la medida. Eso también me queda muy claro. Y lo otro, si podemos hacerlo o no, sí podemos hacerlo, sí y no. Sí podemos hacerlo siempre y cuando sea un sistema aislado. No, si es un sistema aislado podemos hacer lo que queramos y es mucho más fácil inclusive que sea una red comunitaria donde hay unos generadores y unos consumidores y entre todos aportan para que la red funcione y no mete mano ninguna instancia gubernamental, sea CFE o en otro país, sea quien sea que produce o distribuye la energía. Si estuviéramos interconectados, que es lo que seguramente va a suceder en muchos casos, sí hay que ver el mecanismo para que no entremos en un tema que es que tampoco es tan grave, pero nosotros estamos, digamos, topados con una cierta cantidad de energía que podemos producir sin tener que hacer un contrato con la Comisión Reguladora de Energía. Abajo de ese límite solo necesitamos tener un contrato de interconexión con el CFE. Entonces, sí podríamos estar, digamos, interconectados y podríamos estar haciendo complemento de energía siempre y cuando no estemos afectando o inyectando energía a CFE. Lo platico y tal vez alguien que sepa más de temas legales me va a decir que estoy en error, pero sí existe esa laguna en la que mientras no necesitemos inyectar energía a CFE y tengamos un contrato y esté todo en orden, no debería de ser problema. Al final del día se pueden hacer contratos para esto, ¿no? Lo hay con los grandes generadores. Entonces, oye, Daniel, ¿y de qué monto es ¿Cuál es el límite? Son medio mega, son 500 kilos. De hecho, les comento rápido, alguna vez me comentó que querían instalar el máximo de esa capacidad en paneles solares para que fuera. Y para un mortal promedio como nosotros, ¿eso más o menos a qué equivale? O sea, ¿cuántos refris va funcionando? ¿Cuánto tiempo? Muchísimos refris. O sea, tú en tu casa, no sé, pero 5 kilowatts yo creo que ya es mucho. Ok. Entonces, sí, estamos hablando que 500 kilos es un número considerable, ¿no? Pueden ser una decena de sin mayor problema. Lo pensaba porque, bueno, a lo mejor una comunidad, o a lo mejor de unas cuantas cientos de personas ponen paneles solares y, no sé, hay una aplicación en un móvil que desarrolló el INEAT o algo así, y entonces ahí se ponen de acuerdo en cómo distribuir la energía. Digo, a lo mejor muy rupestre mi forma de pensar, pero ¿es algo así? ¿Podríamos pensar en un sistema así? Sí, podríamos pensar en un sistema así, en el que se conecte o se interconecte cuando sea necesario y nunca le estemos inyectando a CFE, y CFE obviamente esté de acuerdo con ese tipo de cuestiones. Al final son contratos que se podrían ver y se puede regular. Entonces, no es no creo que sea ningún impedimento. Mencionaba hace rato la generación distribuida colectiva, porque eso sí daba
un punto de partida para que fuera mucho más fácil, mucho más claro las reglas del juego en ese sentido, de poder yo venderle energía a otras personas, ¿no? Y yo generando en mi propio edificio. Pero bueno, esperemos que esto se vuelva a retomar en el futuro próximo, pero sí hay mecanismos para que se puedan crear pequeños mercados. Daniel, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos ahí un par de minutos. Para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo se podrían poner en contacto contigo, con el INIAT? Un poco para si requieren asesoría o conocer más del tema, creo que valdría la pena que des algún medio de contacto hacia ustedes. Claro, pues mira, estamos allá en el INIAT. Realmente yo no tengo redes sociales, entonces está complicado eso. Pero, pues sí, con mucho gusto. Me puedes mandar un... Pero el INIAT sí tiene. El INIAT sí tiene redes sociales. El INIAT sí tiene sus redes sociales. Entonces, a través de las redes sociales del INIAT, que ni me las sé, entonces tendría que revisar cuáles son. Yo ahorita te la digo. Yo no soy nada de redes sociales. Te la digo, es @INIAT_Ibero. INIAT es como INIAT. Exacto. Pero bueno, nos pueden preguntar. También ahí en nuestro Twitter de Resistierra, creo que seguimos bueno, si no seguimos ahorita, lo seguimos Claro, sí, a través de las redes sociales de la Ibero, nos pueden mandar algún mensaje y con mucho gusto. La verdad es que es muy interesante y cada vez empieza a haber más gente interesada en este tema de las microredes y de la democratización de la energía. Yo te doy... Sí, gracias. Yo te doy las más grandes gracias por haber aceptado la invitación a platicar con nosotros. También la gente que nos está escuchando a que los busque las redes sociales, ya dijeron, de INIAT, también de nosotros, de @Resistierra99, de la estación. Y también si quieren poner en contacto con nosotros, recuerden que esta transmisión, este programa es una colaboración entre distintas instituciones, pero es coordinada por el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, del cual José Alberto Lara, que estuvo hoy con nosotros, es su director. Pues les agradezco a los dos y seguimos en comunicación el próximo jueves a la 1:30 de la tarde para seguir platicando de estos temas que son muy importantes y muy interesantes para la agenda ambiental del país. Muchas gracias a los dos y nos despedimos. Adiós, nos vemos. Gracias. Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra.